Hola, feliz día. Mi nombre es Lilloan López. Yo soy cursante de la maestría en Educación Superior en la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad haremos un paseo sobre lo que es la evaluación, los componentes de la evaluación, sus fases, los modelos paradigmáticos en evaluación, la relación entre ellos, y haremos una breve crítica sobre qué es lo que está pasando a nivel de evaluación en estos momentos. En cuanto a la palabra evaluación, ella tiene su raíz etimológica en el latín con la palabra valere, que quiere decir dar un valor a algo. Aquí tenemos que Elizabeth Alves y Rosa Acevedo, en su libro de evaluación cualitativa, definen la evaluación como un proceso sistemático basado en métodos y técnicas de investigación social. Se podría afirmar que no existe un consenso en la concepción teórica por cuanto la misma está correspondida con los distintos paradigmas del conocimiento humano. Es decir, para nosotros poder definir en estos momentos lo que es la evaluación, tendríamos que hacerlo de acuerdo a cada uno de los procesos históricos y los modelos paradigmáticos que se han utilizado para ejecutar el proceso de evaluación. Pues cada modelo tiene una visión distinta, cada modelo se plantea el hecho de evaluar de una manera diferente. En cuanto a los componentes de la evaluación, tenemos como primer componente la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación? La finalidad principal del proceso de evaluación es regular, predecir, describir, formar, prever, verificar qué es lo que está pasando con el proceso de enseñanza-aprendizaje. El hecho de impartir un conocimiento, el hecho de habilitar la posibilidad de construir un conocimiento, tiene que tener un fin último, que es verificar que eso se esté dando, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las finalidades, de los componentes de la evaluación, que es la finalidad. Esta finalidad también puede clasificarse como formativa y sumativa. Formativa es cuando yo me intereso por el proceso, qué pasa en el proceso, qué está fallando, qué está faltando, lo estoy logrando. Y las partes sumativas, como todos sabemos, bueno, es darle una calificación numérica o una ponderación a todo ese proceso. En cuanto a otros de los componentes de la evaluación, tenemos que es el objeto. Ese es el componente como que base del proceso de evaluación, uno de los componentes bases, que es quién será evaluado. Normalmente pensamos que el excelente evaluado es el alumno, pero resulta que la teoría nos dice que no, que el proceso de evaluación es integral y se debe tomar en cuenta el evaluado, el que evalúa, el proceso como tal, el mismo sistema educativo, los programas. Entonces quiere decir que el proceso de evaluación es mucho más complejo, porque nada más no se trata de la persona que puedo pensar yo que es la más pequeña del proceso y sin embargo la más importante, que es el estudiante, sino que el proceso de evaluación es integral. ¿Okay? Otra de los componentes de la evaluación es la información, ¿verdad?, que tiene que ver con todos los datos que son recogidos en el proceso de evaluación. ¿Qué voy a hacer yo con todos esos datos, verdad? ¿Cómo los organizo? Y a la vez se clasifica en las fuentes de información, la instrumentalización y el tratamiento de la información. Las fuentes de información son todas esas, de donde yo voy a tomar la información para evaluar, que puede ser desde las personas que participan, el sistema, cada una de las entidades que participan en el proceso de evaluación. La instrumentalización son todas las estrategias, técnicas, actividades que yo utilizo para verificar que el conocimiento se esté procesando, que el conocimiento se haya hecho parte integral de la persona, que el proceso esté funcionando como tal. Y el tratamiento de la información es luego el análisis, ¿verdad?, de toda esa información. ¿Qué voy a hacer yo con toda esa información que yo he recabado? Bueno, y la analizo y allí, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? El proceso de evaluación es sumamente, para mí, reflexivo, ¿no? Yo tengo que estar constantemente viendo que las cosas se estén haciendo como lo que yo quiero. Por eso en mi planificación de evaluación yo tengo que ver cuál es mi fin último, qué es lo que yo quiero lograr, para que entonces yo pueda entonces a la vez evaluar mi proceso de evaluación. Por eso de eso hablaremos un poquito más adelante. Ok, otra de los componentes de la evaluación es el agente. Las personas que llevan a cabo la evaluación, como dije hace un ratito, hemos pensado siempre que el evaluador, el docente, es el que tiene sobre sus hombros ese gran peso de calificar, valorar, dar juicios, ¿verdad? Y pues no es así. Nos damos cuenta con la teoría que en la evaluación pueden existir muchos protagonistas, ¿verdad? Y bueno, nos encontramos con la subclasificación, que es la heteroevaluación, la coevaluación,
Y la autoevaluación, ¿verdad? Como lo sabemos, la heteroevaluación es cuando un ente evalúa a otra persona, a otro ente. Una persona, un individuo evalúa a otro individuo. La coevaluación es cuando ambos nos podemos evaluar, ¿verdad? Ambos estamos participando en el proceso de aprendizaje y yo te evalúo a ti, tú me puedes evaluar a mí. Y la autoevaluación es cuando yo evalúo mi propio proceso, mis propios aprendizajes, mi propia construcción del conocimiento. Bien, otro de los componentes de la evaluación es el momento. Bueno, precisamente en el momento podemos ver si fue al inicio, si fue en el proceso, si fue al final, y de esa manera se clasifica en evaluación inicial, procesal y final, ¿verdad? Cada uno de los procesos son tan importantes como el que sigue. No podemos pensar que, bueno, la evaluación final es simplemente el diagnóstico, diagnostiqué y me di cuenta cuáles son las potencialidades o las debilidades. Pues no, ese momento es tan importante porque yo tengo que evaluar los programas, evaluar el contenido, evaluar si tengo todas las potencialidades para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se dé como yo lo quiero, como yo lo espero. Y bueno, a la vez entonces, bueno, nos encontramos con el proceso como tal. Bueno, cómo van las cosas, voy bien, no puedo yo verificar que el conocimiento se dio o que los aprendizajes se dieron al final. Yo tengo que ir en el mismo proceso, tanteando que las cosas se vayan dando, ¿verdad? Como se planificaron. Y bueno, la evaluación final, bueno, ya si al final cerré, si todo salió bien, no salió bien, la valoración fue positiva, la valoración fue negativa. Por eso yo digo que este proceso de evaluación es tan complejo y a la vez tan interesante porque no tiene descanso. O sea, yo tengo que estar constantemente encima de la verificación de que los conocimientos se estén dando. Otro de los componentes de la evaluación tenemos la valoración como tal, ¿verdad? La valoración como tal es la emisión del juicio, ¿ok? Ya entonces allí eso vendría determinado, esa valoración vendría determinada por los diferentes paradigmas, ¿verdad? Bueno, yo doy una calificación, yo doy un aporte, yo doy una felicitación, yo doy un aplauso, yo doy, ¿entiendes? O sea, ¿qué es lo que es ese indicador, ¿verdad? Que me va a decir a mí, sí, está bien, no está bien. Por eso es muy importante definir los criterios de evaluación, ¿okay? Una persona que vaya a ser evaluada, un proceso que vaya a ser evaluado, tiene que estar claro bajo qué criterios de evaluación él va a ser observado, ¿sí? En cuanto al último componente de la evaluación es el informe, ¿verdad? Y tiene que ver con las conclusiones obtenidas. Yo no puedo terminar un proceso sin dar unas conclusiones finales. O sea, ¿qué pasó? La falla fue mía, la falla fue del sistema, la falla fue del estudiante, la falla fue de los programas. Bueno, son fallas estructurales, son fallas sociales. O sea, yo tengo que hacer mi evaluación final porque solamente en esa evaluación final, y valga la redundancia de la evaluación, es la que me va a permitir saber que cuando yo vuelva a repetir un proceso de enseñanza-aprendizaje, yo no tenga fallas, ¿verdad? O bueno, tal vez las fallas sean otras, pero yo tengo que ir corrigiendo en el camino las cosas que ya no están funcionando, ¿sí? Bueno, pasamos a otro punto que son las fases del proceso de evaluación, y tenemos, bueno, que las fases son la planificación, el desarrollo, la construcción. En cuanto a la evaluación socialista, pues nos interesa verificar, ¿verdad?, que se haya dado una compenetración social, que el proceso se haya compartido, que haya habido una retroalimentación. Entonces, por eso es muy importante que el evaluador, así como bueno, el docente evaluador, esté bien claro con qué es lo que él quiere lograr. Y por supuesto, cada área de aprendizaje es diferente. Hay áreas de aprendizaje donde yo simplemente no puedo evaluar el disfrute. Por ejemplo, si vamos a hablar de las matemáticas, pues tiene que haber unos indicadores de evaluación diferentes a los que yo puedo utilizar al evaluar el disfrute de una obra, de la ejecución de una obra de arte. Eso es bien importante definirlo porque tal vez yo, como le decía hace un rato, muy románticamente quisiera no tener que aplicar una evaluación como tal numérica, pero depende de las áreas, ¿ok? Bien, entonces nos encontramos que la evaluación es una característica esencial, ¿verdad?, del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es el que me va a decir si se logró o no se logró. Pero es muy importante que a estas alturas, nosotros en estos tiempos donde le llamamos era de la comunicación, donde
el estudiante puede manejar cualquier cantidad de información, a veces mucho más que el mismo docente, donde tú puedes en una aula de clase lanzar una pregunta y el estudiante buscar en su laptop, en su teléfono inteligente, y bueno, mira, aquí está, tú me preguntaste sobre conocimiento y yo te lo muestro, ¿bien? Entonces es importante que en estos momentos nosotros tengamos mucha claridad sobre qué es lo que hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, entender que ese estudiante tiene que convertirse en protagonista de su propio proceso de evaluación, que él sea responsable de lo que está construyendo. Fíjense, por ejemplo, yo en las evaluaciones hace poco aplicamos unas evaluaciones en una universidad a los docentes sobre cómo es el proceso de evaluación que ellos aplican, y me llamó mucho la atención sobre una respuesta de una de las docentes, donde decía que los estudiantes no estaban preparados, no tenían la madurez para evaluarse ellos mismos. Tú le puedes preguntar hasta a un niño si considera que su dibujo es, por ejemplo en mi caso que soy docente de arte, si su dibujo está bien o está mal, si él aplicó los colores armónicamente, porque ya ese contenido tú se los diste. Entonces, ¿cuánto más podemos nosotros darle responsabilidad a los estudiantes de que participen en su proceso de evaluación? O sea, yo pienso que ahí debe acabarse el menosprecio a la inteligencia de estos jóvenes que se están levantando, que son extremadamente inteligentes, extremadamente curiosos. Y bueno, pienso que parte de la apatía que se encuentra últimamente, que uno puede evidenciar dentro de nuestras aulas de clase a nivel superior, es que ellos están como siempre acostumbrados entonces a que viene ese docente poderoso, con su mano tiene el poder del 10 o del 19 y del 20, entonces ellos están un poco cansados de eso y bueno, algunos lo luchan, otros no. Entonces bueno, yo pienso que acá lo importante es que ellos se den cuenta que en sus hombros descansa el poder de decir si lo están haciendo bien o le están haciendo mal. Esencialmente, lo hablaba hace un rato, hay que tener la claridad de qué es lo que necesito evaluar, qué es lo que yo quiero evaluar. ¿Qué me piden estos tiempos, estos cambios sociales, estos cambios de los paradigmas de la sociedad? ¿Qué me dicen estos tiempos y qué se necesita hoy en día? ¿Necesito que ellos manejen una cantidad de conocimiento o necesito que ellos sepan qué hacer con él? Bueno, esta fue toda mi participación, muy agradecida de su atención y espero que les haya gustado mis comentarios. Hasta una próxima oportunidad.